Saludos mi gente, aquí está República Política, como cada domingo a las 6 de la tarde por Teleunión Canal 2 y por nuestras redes, nuestro canal de YouTube y República Política, lo pueden buscar y seguirnos. Ahí estamos con nuestra programación y con nuestro short también que subimos en nuestra cuenta, que ha ido creciendo cada día más. Estamos hoy en una nueva semana, un fin de semana, y esta semana que ha traído muchas noticias importante, lluvias, el tema internacional que todo el mundo está esperando sobre la guerra con Irán, entre otros temas importantes, las reuniones que ha hecho la Comisión del Gobierno de la República Dominicana con los expresidentes, y hablaremos de otras cosas más. Emanuel, ¿cómo está todo? Muy buenas noches, Simón Rodríguez, el más agudo analista político nacional e internacional que tiene ahora mismo. ¿Sabes cómo le dicen a eso? Los premios soberanos. Artista destacado. Bueno, por analista destacado del 2026. Simón Rodríguez, bienvenido. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes de República Política. Que domingo tras domingo, todos los domingos a las 6 de la tarde, por este canal Teleunión, canal 12, nos dan ese espaldarazo. Simón, te voy a arrancar de una vez. Ya contamos con 5,000 seguidores, señores. ¿Cómo? Y más de 315,000 visualizaciones. ¿Cuántos seguidores? 5,000 seguidores ya tú tienes en tu canal de YouTube. Mira, pero de relajo. ¿Sabes que dan una estatuilla, una cosita, y cuando uno llega al millón? Yo no sé si llegaremos al millón. Yo sé que ya tenemos 5,000 asegurados. Esos 995,000 lo buscaremos en el camino. Y nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos y no echando cosas a otros canales que tienen, vamos a decir, mejor paga. Pero nosotros, en el de YouTube de nosotros, damos los números. Ponemos los números. Lo pueden revisar, pueden verlo si quieren, pueden compararlo. Que nos vemos en el espectro nacional por toda la parte de la televisión, la radiofonía, en este espléndido canal que llega a todo el país a nivel nacional. Y entonces por las redes sociales, Simón lo vive actualizando, y con el canal de nosotros de YouTube, República Política, señores, estamos también colocando los números. Muy contentos por el apoyo que ustedes nos dan. Y Simón, de una vez entrando, entra en materia. De una vez entrando en materia, decirte que Aaron Josh ya lleva 8 jonrones. Esa es la que le gusta a Simón. Que Ohtani tiene 2 ganadas, 18 innings inmaculados. Que de verdad, el que no disfruta a Ohtani, señores, pichando, bateando, no lo va a volver a ver ese fenómeno, Simón. Yo te estoy diciendo, esas cosas no lo van a volver. ¿Usted imagina que ese señor se gane el Cy Young en esta temporada? ¿Qué van a tener que decir? Entregarle ya todo, la llave de Cooperstown. Entre y cierre ahí, que no va a entrar nadie más después de usted. Entonces, Simón, como a ti te gusta mucho el deporte, la pelota, te traigo el deporte favorito de Simón. ¿Cuál? Las elecciones latinoamericanas. Simón, adivina qué país, te lo voy a poner sencillo. Adivina qué país tiene más de 7 días, justo hoy domingo, que celebró sus elecciones y todavía no sabe quién quedó en segundo o en tercer lugar. Si me dice que es Perú, te regalo algo. No, pero tú dejas esa chévere. Óyeme, es increíble. Mire, oye, hay mucha gente que dice que el Perú está mejor que nosotros. Un país que no sabe ni siquiera quién ganó luego de 7 días, no, contando votos, que dice que tiene un PIB de 300,000 millones de dólares, y todavía no saben quién ganó. Eso en un país, escúcheme, ofenda si usted quiere. El tema político está muy atrás. No, muy institucional también. Pero exactamente. ¿Tú sabes cuánto? 10 presidentes ¿Tú sabes la boleta cuánta cara tenía? 300 y pico de gente. Para elegir un candidato presidencial. No, pero una chercha. No, más que una chercha. Más que una chercha que no sabe al día de hoy. Es increíble lo que yo voy a decir. Grábenlo si ustedes quieren. No saben al día de hoy quién quedó en segundo lugar. No, y aquí en República Dominicana el mismo día lo supimos. No, porque aquí tenemos un sistema, que hay que decir lo que la Junta ha trabajado para modernizar
Y ya nosotros, No ha en la misma costado noche, mucho. nosotros nos acostamos sabiendo quién ganó. En Perú tienen 7 días y no saben quién quedó en segundo lugar. No ha costado mucho después de ese retraso Claro. que tuvimos con la Junta del Sí, 2020, sí, donde sí. se suspendieron unas elecciones y fue un total La fracaso. nefasta junta Y de gracias a Carmen Dios, Inbel Brugal. gracias a Dios y a esta nueva Junta Central Sí, Electoral sí, sí. que comanda Román Jaques, Muy bueno. ha vuelto a tener credibilidad la Junta Confianza, la Central gente Electoral. confía. Han habido ya estas elecciones de 2024 fueron un ejemplo de esto y estamos en tiempos donde ahora mismo tú no oyes a ningún partido, ni de gobierno ni de oposición, quejarse de la Junta ni decir que hay cuestionamiento. Eso es algo que no pasa desde hace mucho tiempo. Y también señalar que en la Junta Central Electoral, por primera vez en la historia, dijo: a las 8 de la noche voy a dar el primer boletín, y a las 8 de la noche estaba parado, me parece que fue el mismo presidente de la Junta, y dieron ese boletín. Eso se llama dar un ejemplo al país. Sí, entonces mira esto, Simón, oye este dato. Keiko Fujimori, su cuarta elección que participa, Está peor que el líder. Digo, bueno, no, todavía lleva como 10. Leonel le lleva a Keiko en participación, pero Keiko Fujimori tiene 2 años ya pasando al segundo balotaje, o sea, a segunda posición. Y oye, ¿con cuánto pasó? En primer lugar, 17%. ¿Cómo tú me dices a mí qué pasa en unas elecciones con 17% Pero del total de los escrutados? Eso hay que revisarlo, porque yo creo que podría ser la primera vez que pasa eso. Porque Debe ser una nunca locura. había oído un primer lugar con un 17%. No, entonces, oye, el segundo lugar. Tú tienes a Sánchez Palomino. Prácticamente un empate técnico. No, pero oye, Sánchez Palomino y a López Aliaga Cazorla, con una diferencia de menos de 7,000 votos. Y cada uno tiene 11,973 y otro 11,95. O sea, menos de 7,000 votos para definir quién va a pasar en segunda vuelta. ¿Qué confianza tú tienes en esos resultados? Y ustedes me excusan. ¿Qué confianza uno tiene en esos resultados? No hay por qué haber de confianza, porque que quede así tan reñido no, pero espérate, Simón, espérate. Tú me estás diciendo que tardan 7 días. Bueno, para dar los resultados. Y tú no me dices que tú no tienes confianza. Mira, Simón, excúsame. Pero no por la diferencia. No, pero espérate, no. No, pero espérate, Simón. Estamos hablando 7 días. Y te están diciendo que la diferencia son 7,000 votos. Tú te acuestas, tú te malacuestas un día y te cuesta fácilmente el otro porcentaje que falta para finalizar las elecciones. Entonces, Simón, ¿qué confianza tú puedes tener en un sistema? Por eso yo te digo a ti, las instituciones en República Dominicana han avanzado. Y escúchenme, amigos del Perú, ustedes están como Honduras. A ustedes no se les puede creer los resultados. Yo no creo en esos resultados. Primero, ¿cómo ustedes permiten 350 gente postulándose? Así querían meter aquí lo del candidato independiente. Sí. La candidatura independiente. Esa chelcha venía para acá. Eso era una chelcha. Colándose gente ahí con otro tipo de intereses, no políticos. Hay que ver ahora, porque esa decisión que se hizo, ese cambio que se hizo en la ley, hay que ver si no va a ser rechazada o no, porque no puede ser rechazada, escúchame. Digo, rechazada no. Porque fue sobre la observancia que hizo el Tribunal Constitucional. Cumplieron con esos requisitos. La gente puede elevar un recurso. Puede elevarlo, pero el tribunal puede conocerlo a favor lo puede conocer, pero ¿qué ganancia de causa tiene si usted, como tribunal, hizo esa observancia y se hicieron la ley en esa observancia? Bueno, vamos a esperar a ver. Mira, en otro tema, Cuéntame. que nos estamos desviando al país, internacional. Ajá. Tú sabes que Estados Unidos pasó por una ronda de conversaciones con Irán, las cuales en teoría fracasaron. Creo que no totalmente fracasaron, porque por lo menos se logró un alto al fuego y las cosas se han bajado, se han bajado los ánimos. Y luego de eso llegó un momento donde hasta Estados Unidos estuvo ahí cerca del estrecho o por el estrecho, porque se suponía que iban a sacar como unas minas que habían puesto Irán, explosivas, del estrecho, para que los barcos pudieran pasar sin ningún problema, y estaban en eso, pero al final no hubo ningún acuerdo y Estados Unidos tomó la decisión de bloquear el puerto de Irán. Y ese tema ha traído algunas dificultades. Irán ha ido bajando un poco también la guardia
y creo que se está pensando en hacer unas nuevas rondas de negociaciones a ver cómo se llega ya a un acuerdo definitivo. Se habla de que Irán está pidiendo 2 décadas, perdón, Estados Unidos que pare lo que tiene que ver con el uranio y están pensando en 2 décadas de Estados Unidos, mientras que Irán dice que él puede parar su programa nuclear por 5 años. Tienen un tema ahí con por qué tiempo lo paran o no. Es una decisión que tarde o temprano va a traer una situación, porque tú puedes parar un programa por 5, por 10 años, pero al final tú lo vas a arrancar en un momento y va a volver otra vez un nuevo conflicto. Entonces, habrá que ver. Por el momento creo que podría ser una solución para apaciguar las cosas. No creo que vaya a ser una solución duradera a largo plazo, pero lo importante es que se pongan de acuerdo y que las cosas vayan cambiando y ver cómo el mundo sigue adelante. Ya este conflicto ha dado que dar, ha traído daños a las economías del mundo. Y se habla de que ya aunque termine mañana la guerra, ya va a ser difícil que los países puedan recuperarse a corto plazo, sino a largo plazo por los daños y estragos que han acontecido económicamente a nivel mundial. La República Dominicana ha tratado de paliar un poco esta situación. El gobierno ha estado buscando alternativas y ahí están los planes que ellos han ido anunciando. Pero esperemos, como te dije, que esto llegue a su fin prontamente y que todo vuelva el orden mundial a donde estaba antes de la guerra. Brevemente, que estamos casi finalizando este primer bloque, puntualizando la cronología de los hechos, que Simón me ha pasado los datos. Ustedes saben muy bien que el presidente Trump envió a J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, y una pequeña comisión para entablar unas negociaciones de paz con Irán en Islamabad, en Pakistán, y tras 21 horas de deliberación no se llegó a un acuerdo. Decía J.D. Vance, avanzamos en todo menos en lo más importante, que era el tema nuclear. ¿Y qué pasó después de ahí, Simón? Se disparó nuevamente el petróleo, pero tomó un giro inesperado todo. ¿Qué pasó, Simón? Trump dijo, ok, no van a avanzar las conversaciones. Chequéate cómo vamos a negociar. Voy a bloquear el estrecho de Hormuz. Y efectivamente, señores, Estados Unidos bloqueó el estrecho. Increíblemente, esto ha hecho que de nuevo se sienten a negociar. Y una guerra de estrategia. Y posiblemente hoy mismo domingo se anuncie ya el fin de la guerra. Pero ¿qué pasa? ¿A quién dañan los intereses del estrecho de Hormuz bloqueado? ¿Quién es el mayor comprador del mundo de petróleo? Es China. China compra 13 millones de barriles diarios de petróleo. Estados Unidos ya no es el mayor comprador. No, Estados Unidos pasó a ser uno de los mayores productores de barriles de petróleo. Incluso anuncia Estados Unidos el récord neto de exportación de petróleo de 5 millones de barriles diarios. Señor, esto me huele a una estrategia de Trump inteligentísima, no solamente para desarticular ese poder en la negociación de Irán, de decir yo tengo el estrecho, ya no lo puede decir en la negociación, tengo el estrecho, porque Estados Unidos está controlando ahora actualmente quién pasa y quién no pasa en ese estrecho. Mire, lo está haciendo efectivo. Y eso ha sido muy doloroso. Dime, Simón. Sabes que antes de irnos a la primera pausa y volver con el segundo bloque, yo quería darte una noticia importante. Cuéntame. Refidonza registra resultados históricos y aumenta su volumen de venta en el primer trimestre del 2026, donde tuvo un gran desempeño financiero, sobre todo en el mes de marzo, donde se acumularon en estos diferentes meses 3.638.677. Y si esa cifra supera las utilidades totales de igual periodo en el 2025 por más de 3.200, que fueron 3.200 millones en el 2025 y ahora 3.638, más de 400 millones de pesos de diferencia en este bloque de 2026, de entre enero y marzo y del 2025.
Habla también del desempeño por mes, que fue en enero de 459 millones, 919 millones en febrero y 2.260 millones en marzo. Así es que un gran trabajo que está haciendo Samuel Pereira en Refidonza. Ya habíamos hablado en otras emisiones del gran trabajo que ha venido haciendo aquí en esta institución, y esperamos que sigan los logros que de Banreserva pasaron ahora a Refidonza. Así es que vámonos a nuestra primera pausa y regresamos en breve con nuestro segundo bloque. El cambio se siente en obras que acercan el futuro y lo hacen realidad en cada región, como las circunvalaciones de Asua y Baní, que juntas forman un circuito vial que libera el tránsito y pone en movimiento el progreso y la economía del sur. En Montecristi, un puerto y un sistema eléctrico que generarán empleo y energía para todo el norte. Con el plan Mi Vivienda Ciudad Modelo, miles de familias cumplen el sueño de tener su propio hogar. Y en todo el país, más aulas en la UAST y en el Infotep, formando a los líderes del mañana. El cambio se siente en todo el país. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Retornamos con su programa República Política por Teleunión, Canal 12, todos los domingos desde las 6 de la tarde. Señores, agradeciéndole todo su apoyo que nos dan, sobre todo la sintonía en este gran canal que nos respalda, que tenemos la mejor imagen, el mejor sonido y el mejor equipo técnico de todos los canales de este país. Sí. Simón, ¿qué traemos? ¿Qué traemos ahora, Simón? Tú sabes que hay una comisión del gobierno que ha estado visitando a los principales líderes de la oposición. Obviamente, solamente hay dos: Leonel Fernández y Danilo Medina, uno del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo. La primera comisión visitó al expresidente Danilo Medina y ahí se trató esto de un diálogo entre la oposición y el gobierno, donde el gobierno iba a presentarle la situación actual que se está viviendo a nivel mundial con los precios del petróleo y la crisis que podría venir a la República Dominicana en un contexto de acercamiento y de enviar también un mensaje de unidad entre las fuerzas políticas de la nación. Es algo que creo que hay que valorar. Ciertamente, luego de la reunión, días después, el expresidente Danilo Medina saltó con unas declaraciones donde decía que el gobierno no tenía ningún plan. Creo que fueron unas declaraciones desafortunadas, aunque sabemos que se hizo en el marco político. El interés era causar alguna reacción. Sabemos que el PLD ha venido pasando por momentos difíciles y Danilo Medina necesita ver a un PLD activo y que se esté hablando de él en los medios. Para mí fue muy, muy cuesta arriba haber oído a Danilo Medina dando estas declaraciones, porque yo recordé que en el 2012
él cuando teníamos una situación difícil porque veníamos de un déficit fiscal en el 2012 de más de un 7% que había dejado Leonel Fernández. Y todos sabemos que ese déficit se produjo porque Leonel Fernández impuso a Danilo Medina con los recursos del Estado, a lo que vino este déficit. ¿Y qué le quedó a Danilo Medina? Hablar con la verdad y decir que a él le entregaron un maletín lleno de facturas y que había que proceder con una reforma fiscal, a lo que él envió comisiones a la oposición de ese momento, a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas Maldonado. Se reunieron uno en la Casa Nacional del PRD y el otro en el Instituto José Francisco Peña Gómez. Recordamos que había una situación de división en el PRD en ese entonces y por eso se tuvieron que reunir por separados. Para mí, el expresidente Danilo Medina debió de valorar este encuentro y no salir a hacer estas críticas de que el gobierno no tenía plan, porque sí lo tiene y lo ha dicho en varias ocasiones el propio Paliza y lo ha dicho también el propio Yayo San Lobatón. Indican que el plan del gobierno, lo primero es proteger el bolsillo de la gente y eso lo hacen a través de los subsidios de los combustibles para que la gente reciba un combustible no tan alto como debería de llegar si no fuera por el subsidio. Pero estos precios impactan a la gran mayoría de productos básicos del país, ya que el transporte que tiene que hacerse también se subsidia para que estos lleguen a la capital o a las diferentes ciudades del país. Y otra de las cosas que Yayo San Lobatón indicó fue que también se están subsidiando los fertilizantes para que las cosechas no se aumente el precio de tener que producir estos alimentos. Otra de las cosas que él dijo del plan es hablar con los diferentes sectores productivos para que estos sectores entren en razón y no se cree un ambiente de especulación en el país y se quieran aprovechar de la situación para venderle más caro a la gente. En fin, hay otros planes que también es proteger a la gente por vía de programas sociales, fortalecerlo, entre otros, pero eso no quiere decir que este plan sea así y ya, podría también aumentar y entrar nuevos planes también que podrían venir a fortalecer este plan ya del gobierno. Así es que luego vino una reunión con el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández fue un poco más cuidadoso al hablar y indicó que todo el liderazgo nacional debe de estar apoyando ahora mismo al gobierno porque estamos en una situación mundial. Lo único que aclaró fue que el gobierno tiene que tratar de no cargarle al pueblo con más impuestos o algo a la población para que sea el gobierno que cargue con la parte mala de toda esta situación. Aquí que creo que estos encuentros son importantes y vamos a ver si se van a seguir dando o si en algún momento tal vez se den con el presidente de la República. Todo eso lo sabremos ya en los próximos días y es cuestión de esperar. Así que, ¿qué opinión tienes tú sobre esto, Manuel? Bueno, yo me voy a basar en evidencias, en datos objetivos. No voy a dejar el subjetivismo. Yo quiero que tú, Simón, me ayudes, por favor. En el 2012, en agosto del 2012, ¿cómo fue que Leonel Fernández entregó a Danilo Medina el gobierno? Y estamos hablando con un déficit fiscal de más de 200,000 millones de pesos, sobre el 8% del Producto Interno Bruto, la ACA del Estado sin un quiquí, lleno de facturas, Simón, lleno de compromisos. ¿Y qué tuvo que hacer Danilo Medina? Hacer una reforma fiscal. Y aquí la gente se paró en Fuglode a borciarle de todos los improperios habidos y por haber al expresidente Fernández. En ese momento... ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? No había oposición. ¿Usted sabe por qué? Porque un señor llamado Miguel Vargas, querido Simón, había secuestrado el partido de oposición y eso fue un ente capitalizador para ellos, ya que no había un gobierno rindiendo cuentas ante la oposición. ¿Por qué? Quien le hacía oposición a Leonel Fernández era su propio gobierno. ¿Sabían eso ustedes? Bien. Pero te voy a poner otro momento, Simón.
te voy a hablar de la pandemia que afectó tanto el país. ¿Tú sabes cuánto fue el déficit fiscal que se tomó por la pandemia? 7,7, muy parecido al del 2012, pero en monto nada parecido. Casi 400.000 millones de pesos, Simón, casi el doble. Y una economía hundida en menos 6% del Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes qué pasó en ese momento que el PRM recibió el gobierno? ¿Tú te preguntaste si el PRM hizo una reforma fiscal? No la hizo. No la hizo. Y tú dices, bueno, pero son dos momentos muy parecidos, Simón. Son dos momentos muy parecidos. ¿Por qué el PRM no hizo su reforma fiscal? ¿Por qué el PRM no presentó una reforma fiscal? Porque las condiciones no estaban dadas, señores. Ahí había un problema que teníamos la economía encerrada. Muchas personas no estaban habilitadas para trabajar. Estaban en un programa llamado Pa' Ti. Estaban en otro programa, Quédate en Casa. Todo aquí estaba cerrado. Los hoteles estaban cerrados. La economía en sí estaba cerrada. No se recibían vuelos internacionales. La gente, nosotros estábamos con miedo. No habían, señores, en agosto del 2020, no habían camas. No habían PCR. No habían mascarillas. Aunque le duelan a la persona que dice que sí habían. Ahí están los recortes del periódico, nada más lo tienen que ver. Los reportes de epidemiología lo evidenciaban. Aquí se dejó de hacer pruebas de PCR porque aquí no había los insumos para seguir trabajando. Hay mucha gente que lo coge a pecho y te quiere decir que sí, que se hicieron. No. Y muchas muertes aquí no se contabilizaron porque murieron en sus casas. Y se pueden molestar. Y ahí está el registro de la Junta Central Electoral que te eleva el pico en ese año, sobre todo en los registros de muerte, que no machean con lo de epidemiología. ¿Por qué? Porque como morían en sus casas del COVID. Entonces, yo quiero llevarlo. Dice, bueno, ¿y qué relación tiene a este momento que estamos viviendo? Bueno, tú tienes un presidente que le manda, Simón, a decir a la oposición, por favor vengan, siéntese con nosotros, vamos a discutir este momento, este escenario, ya que puede ser muy complejo sin que los actores políticos estén de la mano y conozcan lo que se debe de hacer. Bueno, hizo muy bien el ministro Paliza de la presidencia, se hizo acompañar de San Lobatón, una estrella en la parte de industria y comercio, y también de Magín Díaz, que es el ministro de Hacienda y Economía de este gobierno, y fueron a visitar a Danilo Medina. Le presentaron el plan, que consiste en 3 ejes fundamentales. El primero es preservar la estabilidad social, señores, el bolsillo de la gente. Eso no es fundamental. Eso no es fundamental aquí, que nosotros podamos vivir en paz. Señores, recuerden que este gobierno no tiene Petrocaribe, que sí se benefició Leonel Fernández y sí se benefició Danilo Medina. ¿Y tú sabes por qué el PRD y el PRM, bueno, ahora... Y no pagaron. Nunca pagaron. Óyeme, le exigía transparencia en el asunto de los combustibles. También tengo que decir que los amigos del PRM tienen que aprender a defenderse. Porque tenemos que recordar cómo era que el PLD financiaba el uso de los combustibles. Le traspasaban el precio a la población y aparte de eso también se financiaban con Petrocaribe. 2 veces financiamiento. Por eso hicieron tantas cosas. Y más caro. Más caro el petróleo, sobre $6 el galón. Compárenlo ahora, señores, que está a 315. Está a 315 pesos y está más barato. A la cambio de dólar, sí. Yo creo que, como tú dices, esta situación, estos partidos que, aunque han ido al diálogo, tienen que saber que esta es una situación mundial, que no es algo que vino por culpa del gobierno, y que lo mejor es sentarse en la mesa y tratar de ello, hasta en su imagen le favorece, porque la población está observando y está viendo cuáles son los líderes que quieren conversar, que quieren aportar, y cuáles son los que no, los que se agachan y prefieren ver al pueblo jodido para que ellos puedan después subir. Y esto no son momentos para politiquería. Estamos a más de 2 años de las elecciones. Faltan 2 años y 1 mes para las elecciones, por lo que ahora tú ponerte a inventar, a tratar de buscar beneficio político, creo que al final eso no le conviene a ninguna de las fuerzas de oposición, y el gobierno sigue haciendo grandes esfuerzos y asumiendo la diferencia con el subsidio,
y creo que una de las mejores decisiones que el gobierno hizo fue congelar los precios de los combustibles de esta semana, ya que el precio del barril, que ha estado en alta y en baja, estuvo en 100, después volvió y bajó a 90, 89 creo que llegó, pero luego volvió otra vez y subió a 93, 94, ha estado muy volátil, pero al momento de anunciarse que se iban a congelar, estaba más o menos $94, un precio muy parecido al de la pasada semana cuando se hizo el aumento. Entonces no había razones para qué aumentarlo, pero tampoco había razones para bajarlo. Creo que fue una gran decisión de... Sí, pero está asumiendo, ahí Simón, no, sigue sobre asumiendo. 100 pesos de subsidio por galón. O sea, usted debería estar pagando hoy el galón a 430 pesos. 430 pesos por la premium. Que hay mucha gente que no entiende eso. Que esa no. Que en el año 2025, si me oye qué argumento, en el año 2025 los precios del petróleo estaban bajitos. Sí, estaban bajitos en $65 promedio el año. Cuando el subsidio se activa desde $55. Solamente en el 2025 se subsidiaron sobre 12,000 millones de pesos en combustible. Entonces, ¿cuál es el bajito que usted me dice? ¿Cuál es el bajito? El GLP, señores, está subsidiado desde junio del 2021. Ustedes saben qué tragedia sería, Simón, nosotros pagar el galón de GLP a 250 pesos. Yo me pregunto a veces, ¿qué hicieron esta gente con tanto dinero? Pues mira, como tú indicas, nos cobraron la gasolina más cara, más cara del 5,50, sí. 6 y pico de dólares el galón en esa entonces. Sí, una locura. Cogieron el combustible financiado y no lo pagaron. Hicieron una reforma fiscal. Se indexaron los salarios, se dejaron de indexar también más recursos. El petróleo entre el 2012 y el 2020 tuvo un promedio, andaban los 40, los 60, nunca estuvo más caro de ahí. No habían situaciones de guerra. Entonces, ¿qué hicieron esta gente del dinero? Porque debieron de haber cambiado el país por completo. Este gobierno ha tenido que gobernar con el precio del petróleo 80, 100, 120. Ha tenido que gobernar sin una reforma fiscal. Primer gobierno en la historia que no ha hecho una reforma fiscal en sus primeros 6 años. Y ha tenido que vivir situación con la guerra de Ucrania, la guerra de Irán, con tormentas y con un sinnúmero de situaciones. Y a pesar de eso, tú tienes obras como el metro de los Alcajizos, tú tienes los teleféricos, tienes carretera, circunvalación de Azua, de Baní, tú tienes hospitales traumatológicos, tú tienes un sinnúmero de obras, Infotet, tú tienes extensiones de la UAS, tú tienes un sinnúmero de cosas y lo ha podido hacer sin tener la posición de sin aumentar un peso de impuestos que tuvo el gobierno pasado. Mira, me están haciendo señas. ¿Qué hacemos? Vámonos a la segunda pausa y regresamos a nuestro tercer y último bloque. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Montecristi se está sintiendo un cambio que ilumina el futuro del norte. Un puerto y un sistema eléctrico que garantizarán trabajo, oportunidades y energía para el progreso de miles de familias. El cambio se siente en obras que cuentan. Historias de desarrollo que impulsan todo el Cibao. El cambio se siente en Montecristi. Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Regresamos, República Política, por nuestro canal 12 de Teleunión. Vamos ahora a nuestro último bloque, tercer y último bloque. Y en esta parte venimos con nuevas informaciones. Tú sabes que, Emanuel, en estos días estuve leyendo que en las aduanas ha recaudado 1.328 millones pese a la crisis global que hay. Así que las recaudaciones han seguido en crecimiento en las aduanas. Y obviamente ahí Yayo hizo un gran trabajo en la aduana, dejó una aduana bien modernizada. Y el nuevo director Nelson Arroyo también ha venido haciendo un gran trabajo y dándole seguimiento y continuidad al Estado. No ha venido como vienen otros a querer cambiar todo, sino que también él ha implementado su librito y ha hecho también cosas nuevas e importantes en la institución. Y por eso se están viendo los resultados que estamos mostrando de recaudaciones y aumento. Así que creo que las aduanas siguen en muy buenas manos, en manos de Nelson Arroyo. Y esperemos que esto, así como la DGI y la DEA, sigan aportando a la economía dominicana, porque mientras más recaudan, menos tenemos que necesitar buscar prestados. Emanuel, ¿con qué venimos ahora? Mira, tú sabes, Simón, que quiero comentarte, nuestro amigo Hosto Rizik Lugo, el director de RD Vial, que para mí es uno de los mejores funcionarios. Habla poco, hace mucho. Yo conozco a Hosto hace que sí 10 años. Quería aspirar hasta diputado por allá, por su provincia. Tú lo conociste en el bachillerato, como quien dice. Porque Hosto lo que tiene son 29 años, señores, es increíble. Y lo que trabaja Hosto. Oye, Hosto dijo algo en una entrevista que me quedó de verdad. Wow, señores, lo importante de nosotros tener un sistema de peaje bien administrado. ¿Sabe qué anunció Simón? Anunció importantísimo que ya la autopista Duarte va a poder contar con un flujo no interrumpido desde Santiago hasta el Distrito Nacional. Anunció los peajes, la licitación del peaje del kilómetro 28, también las intervenciones en el kilómetro 17 y creo que dijo en el kilómetro 22, si no mal recuerdo. Yo creo que esto me corrija ahí. Pero eso es importantísimo, señores. ¿Por qué? Porque eso le agregará mucho flujo a la autopista Duarte y ya con esa obra del metro también se quitan muchos vehículos, pero también que la fluidez no se detenga, ayuda también a que esa experiencia de quienes viven en los alrededores y también para quienes vienen del Cibao o se trasladan para el Cibao, también esa experiencia de manejo sea posible. Pero todo esto puede ser posible, señores, porque tenemos una buena administración de los peajes. Pero también te quiero decir que Hostos anunció que se van a agregar un centenar más de luminarias de bombillas, de lámparas solares a las autopistas. Dijo que tanto la autopista Duarte, la 6 de noviembre, también van a ser de las autopistas beneficiadas con este operativo que él ha implementado, que le ha llevado mucha seguridad a la autopista y que oye el positivo de esto, se están reduciendo los accidentes de tránsito. Mire qué importante la parte de la iluminación en la autopista. Y oye, otro dato, oye, Otto de verdad, tiene que volver Otto aquí, te vamos a mandarte corte para que venga. Tiene que volver. Vamos a tener que invitarlo. Tiene que volver Otto. Oye, qué importante, Simón. Dijo que en vez de nosotros pensar en agregarle una vía más a las circunvalaciones, que lo importante es nosotros ampliar las carreteras existentes, tanto la de la Sánchez como también la de Samaná, la de Juan Pablo II, la que uno conoce como la del Nordeste. Dice que él van a comenzar ya con fondos propios a hacer esas expansiones. Wow, Otto, yo te quiero felicitar. De verdad, sí. Qué buen trabajo se hace cuando se lleva la decisión
de verdad de trabajar en pro de la República Dominicana. De verdad nos sentimos muy orgullosos porque Otto no busca cámara, ni le gusta estar en el figureo, la cosa. El hombre fue a trabajar. Trabajo. Ese programa de limpieza de las autopistas, que por cierto, Otto le da un fuetazo a la gente cuando le pone esos desechos que lanzan a la autopista. Señores, qué mal habla del dominicano eso. ¿Y por qué usted tira de su desperdicio en la autopista? Qué mal habla de nosotros Una eso. Como, asquerosidad. óigame, culturalmente, lo peor que puede hablar de un país es su desecho. ¿Y cómo ustedes lanzan su basura, su desecho a la autopista, a la vía No, pública? ahora que tú hablas de eso, tú sabes que como hemos estado en alerta todos sí. estos días, lluvia, y sí. cuando llueve mucho, ahí sale a reducir toda esa basura que tú mismo estás mencionando. Y hay que señalar que hemos estado cambiando de alerta roja, amarilla, a verde, todos estos días, principalmente en Puerto Plata, que ha estado rojo varias veces. El distrito estuvo hace unos días también atrás en rojo un momento, porque entró un fenómeno y trajo vientos, trajo granizada, trajo un sinnúmero de situaciones climatológicas y hubo que ponerla en rojo, luego se regresó a amarilla esta situación de las aguas ha hecho que el presidente Luis Abinader se esté moviendo por las diferentes comunidades para él mismo palpar de sus ojos la situación que están viviendo estas diferentes comunidades. Él estuvo ya hace unos días en los Alcarrizos y visitó sectores como Nuevo Amanecer, La Islita, Brisa de Lebrón y La Fe. Estos varios sectores él estuvo por allá viendo cuál era la situación del desbordamiento del arroyo Lebrón y también de la cañada Jícaco, que tiene más de miles de familias afectadas por esta situación del desbordamiento. Y inmediatamente a los organismos de socorro, del COE, de la Defensa Civil, se activaron, también el Plan Social y diferentes instituciones también para darle colchones, comidas, alimentos. Me dicen que se están dando alimentos no solamente en fundas, sino también se están haciendo cocinados y se le están entregando a las diferentes familias de este sector. Pero también el presidente estuvo en el Distrito Nacional, en el sector Los Platanitos, supervisando la situación de Laguna de esa zona, y estuvo acompañado por Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, y ahí también se le dio ayuda a las diferentes comunidades y a la población de ese sector. Hay que resaltar que Puerto Plata, que ha sido una de las provincias más afectadas por las aguas, el presidente anunció que en los próximos días la visitaría. Y entiendo que también ha ido una comisión del gobierno por allá. Estuvo el propio Paliza y también estuvo el señor Aníbal Díaz Beliar, que es uno de los que trabajan directamente con el presidente. El presidente lo encomendó para que estuviera allá, no saliera de allá y viera cómo se están resolviendo las diferentes situaciones. Hubo un puente que se cayó, me parece que fue por el río Camus, y son de las cosas que se están tratando de solucionar. Se están haciendo levantamientos también de las diferentes familias, se le están entregando en algunos casos neveras, colchones y un sinnúmero de cosas para que la gente pueda ir apaleando poco a poco, recuperando lo que ha perdido, y el gobierno va a seguir en auxilio de estas personas y es importante. Las lluvias van a continuar, es lo que se espera, que van a estar siguiendo la lluvia por lo menos una semana más o unos días más. Esperemos a ver que no sea y no traigan más tragedias al país. Carolina Mejía no se esconde. Eso me gustó porque la vimos desde la incidencia de la tormenta, de esa vaguada que nos trajo esas precipitaciones sin aviso. Aunque ya el COE decía, vienen agua, pero uno no sabía que ese ventarrón. Señores, Simón, yo no había visto eso. Esas imágenes que sucedieron en el malecón, en toda la parte del litoral de la Independencia, esos árboles caídos. Yo digo, ¿y cómo uno se previene de eso? ¿Cómo uno puede anticipar eso? Señores, el cambio climático es una realidad. Me gustó ver a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que salió el mismo en la incidencia. Ahí estaba con la población, con los ciudadanos del distrito, con los capitaleños, viéndolo cómo afectó, sobre todo cómo pasó en la 800. Tú sabes que la 800, en toda esa parte de Arroyo Hondo, es muy especial porque el gobierno está interviniendo más de 40 kilómetros de cañadas
y la 800 está dentro de esos planes. Vimos también luego, el día pasado, con el presidente de la República, como Carolina Mejía y el presidente Luis Abinader fueron a los platanitos. Y en los platanitos vieron cómo se iba a dar la solución a una laguna que ayudarían para la parte del drenaje pluvial de la zona. Y yo le digo a las personas, el cambio climático vino con el PRM, porque es funda y funda hacia el gobierno y hacia esta gestión en la parte del cambio climático. Señores, es una realidad y nosotros tenemos que estar prestos a vivirla. Cuando el COE da una alerta, nosotros tenemos que estar pendientes. Mucha gente molesta, quejándose, que si la alerta salieron temprana. Señores, hace una semana el COE ya estaba diciendo lo que venía. Entonces, cuando esos cambios climáticos, esas incidencias ocurren, nosotros debemos estar bien prestos. Entonces, miren la cantidad de comunidades que recorrió la alcaldesa, la 800, los Platanitos, el Hoyo del Bat, el Residencial Rosmil, la Puya, todos ellos se vieron afectados con estas inclemencias atmosféricas. Usted va a decir, ¿esto fue una tormenta? Yo digo que fue una tormenta porque el ventarrón que entró, eso fue huracanado de un momento a otro. Miren la cantidad de árboles que se cayeron. Increíble. Uno dice, no, porque el ayuntamiento del distrito tenía que hacer una poda. Ahorita el ayuntamiento hace la poda y comienzan a decir, el ayuntamiento del distrito estaba maltratando el medio ambiente, porque así es el dominicano. Y una vez. Así es el dominicano. Yo creo que nosotros lo que debemos estar conscientes en el momento especial que nos estamos viviendo como el país más afectado del Caribe en el trayecto del cambio climático. No es Haití, no es Puerto Rico, es República Dominicana. Si ustedes revisan, les voy a dar hechos puntuales, 2023, 2024, 2025, 2026, hemos tenido año tras año inclemencias atmosféricas, temporales, tormentas, vaguadas, ventarrones, que lo que dicen, señores, que nosotros o nos hacemos resilientes o nos hacemos resilientes. Nosotros vamos a tener que vivir con esta normalidad, pero también saber respetar el medio ambiente. Entonces, la cantidad de desechos. Ahí le decía a la alcaldesa, a un grupo de comunitarios del kilómetro 8, pero también, señores, toda esa basura y todos esos desechos. Oye, le ponen los contenedores y al lado del contenedor, Simón, le colocan la basura. El dominicano, señores, yo creo que nosotros vamos a terminar de desarrollarnos como país cuando nos hagamos responsables de nuestros desechos. ¿Por qué usted saca la basura si el camión de la basura no va a pasar? Eso de verdad es un crimen de lesa humanidad. Señores, usted va a decir, no, que el ayuntamiento no tiene un horario. Sí, tiene un horario. Y sí, usted sabe cuándo pasa. Pero usted no quiere tener esa funda en su casa. Yo lo entiendo. Sí. Pero la solución no es que usted se la tire a la vía pública. Nosotros debemos ser más conscientes con eso, Simón. Yo creo que nosotros tenemos que ser más responsables. El gobierno, las alcaldías, no van a poder nunca si no hay un cambio cultural en las personas. Si la persona no se hace responsable desde el origen del desecho hacia el destino final del mismo. Hay que retomar la concientización ciudadana desde muy pequeño, porque yo digo una cosa, que hay adultos que es muy difícil hablarle, que es muy difícil que entiendan. Señores, la basura no se tira a las calles. Oye, tú ves bajando un fuerte, una agua bajando en la calle y tú lo ves tirando la basura. Saquen el zafacón y tú lo ves tirando en la basura. Por Dios. Increíble. Por increíble. Dios, vamos a ser más serios. Mire, Manuel, vamos a dar esta última noticia, pues prácticamente ya tenemos que irnos a la pausa. Sí. Estuve viendo que se logró un hito, superando la barrera de los 1.400 millones de dólares exportados en un solo mes, por lo que la República Dominicana sigue aumentando y avanzando en este renglón tan importante que son las exportaciones, lo que quiere decir que a pesar de la situación que hay, que es complicada, el país ha podido seguir dinamizando su economía y este crecimiento es importante para el comercio dominicano. Así es que hemos llegado ya a nuestra parte final del programa. Vamos a dar en nuestras redes Simón X Rodríguez en Twitter y en Instagram, y me pueden seguir también en Facebook
Y recuerden también seguir República Política por nuestro canal de YouTube. Y usted le da a seguir, le da la campanita y también comente en nuestros diferentes videos. Bueno, gracias, Simón. Señores, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, nuestra despedida hacia ustedes, agradeciendo su sintonía. Mis redes, Emanuel.RodríguezM, tanto en Facebook, en Instagram como Threads, y Emanuel RM en la red social del hombre más rico de este universo, Elon Musk. Primo tuyo. Primo mío, ojalá y que sea primo mío. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es República Política por Teleunión, Canal 12, desde las 6 de la tarde todos los domingos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Bye bye. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Hoy vivimos más rápido, pero eso que somos sigue ahí. Nos reconocemos porque compartimos una sensibilidad y eso se vive, pero también se recuerda, se honra, se defiende. Nuestro orgullo no puede apagarse, nuestra identidad no puede debilitarse porque viene de una historia de símbolos que nos representan, de hombres y mujeres que lucharon para que hoy podamos llamarnos República Dominicana. Recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Y de que pase lo que pase, los dominicanos nos reconocemos. El cambio se siente en obras que acercan el futuro y lo hacen realidad en cada región, como las circunvalaciones de Asua y Baní, que juntas forman un circuito vial que libera el tránsito y pone en movimiento el progreso y la economía del sur. En Montecristi, un puerto y un sistema eléctrico que generarán empleo y energía para todo el norte. Con el plan Mi Vivienda Ciudad Modelo, miles de familias cumplen el sueño de tener su propio hogar. Y en todo el país, más aulas en la UAST y en el Infotep, formando a los líderes del mañana. El cambio se siente en todo el país. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. En Los Alcarrizos ya se está sintiendo un cambio, que lo conectará con una gran movilidad moderna, segura y en menos tiempo. Con la extensión del metro y su teleférico. El cambio se siente en obras que cuentan, historias de menos horas en el tránsito y más horas de vida. El cambio se siente en la provincia de Santo Domingo. Gobierno de la República Dominicana.